está este proyecto que conformamos entre una serie de universidades a nivel regional y que estamos bajo el paraguas protector de una colega de la Universidad de Pará, que es la doctora Sonia Araújo. El proyecto, la denominación del proyecto es Pensamiento Educacional, Prácticas Pedagógicas y Culturas Escolares en América Latina, Historias y Tendencias Actuales. La verdad es que es un proyecto abarcativo, que une, que pone en diálogo, que genera puentes entre Brasil, Argentina, México, Cuba y Colombia. Es un intercambio académico, pero también es un intercambio amoroso entre profesionales que tenemos una convicción, un posicionamiento. No estamos ajenas, quienes estamos hoy en esta, creo que todos los que estamos aquí, no estamos ajenos al contexto en el que vivimos. No diría solo nuestra realidad educativa a nivel nacional de la Argentina, sino a nivel regional. Tenemos un posicionamiento porque creemos y estamos convencidas de cuál es el lugar que tienen las universidades en la construcción de conocimiento, cuál es el rol que tienen los docentes y los investigadores para nuestras sociedades y para la región en particular. También creo que tenemos punto de coincidencia respecto a los fundamentos políticos, éticos, epistémicos y filosóficos desde los cuales construimos conocimiento. Partimos de un pensamiento educacional que piensa en ver a nuestras universidades de forma conectada, a través de estudios comparados, que nos lleven a evaluar cuál es la producción de nuestro conocimiento, qué tipo de formación estamos generando y al mismo tiempo cuáles son los fundamentos de nuestro pensamiento educacional en ese sentido. Es una mirada transnacional, claramente, en donde podemos encontrar ciertamente puntos en común. Claramente va a haber divergencias, claramente puede haber tensiones, porque partimos de realidades diferentes, pero este es el propósito: conectarnos, compartir, intercambiar, producir conocimiento en común, porque sabemos que es el desafío que tenemos que afrontar en estos contextos. La participación de las universidades que intervienen tampoco es casual. Es el producto de un largo contacto a nivel académico, personal, de amistad, de respeto mutuo, de generosidad y de reciprocidad. Esto claramente lo tengo que decir porque he sido objeto de esa generosidad y de esa reciprocidad. Así que no es obra de una casualidad, es obra de un trabajo de largo aliento que viene desde años y que claramente es el producto de un financiamiento en donde intervienen nuestras universidades, intervienen organismos como el CAPES, como el CONICET, como agencia que en su momento en la Argentina propiciaban este tipo de diálogos. Contactos entre investigadores, docentes, investigadoras, docentes, formados, pero a lo que se apunta muy especialmente, y eso es el interés que teníamos con este conversatorio, es que en ese intercambio participen fundamentalmente becarios, que participen los bolsistas, que puedan traspasar estas fronteras nacionales, conocer otras realidades, intercambiar con otros estudiantes de grado, de posgrado, docentes, que le permita eso, abrir a un espectro mucho más amplio que la cuestión de nuestra localía en términos de formación. Eso genera oportunidades de viajar, de ponerse en contacto, de recibir esta amorosidad de un lado y del otro y generar fundamentalmente la articulación de experiencias, que me parece que es clave en este contexto, ¿sí? Por eso digo, es un posicionamiento del cual partimos. No somos neutrales, no estamos desconociendo, no lo estamos haciendo de cara a una realidad que nos está atravesando, sino todo lo contrario. Seguir apostando por esto que creemos que es fundamental y necesario
para fortalecer nuestras formaciones, nuestras universidades, nuestros posgrados, nuestra formación de grado. Bueno, no digo, quiero decir con esto, no es que estamos aquí atrapadas en una producción mecánica de un acto académico. Es un acto académico, pero es también un posicionamiento político. Quiero remarcarlo muy fuertemente. Posicionarnos tal vez frente a una realidad que nos ha llevado a que haya cierto cuestionamiento, interpelación, descrédito a lo que es la labor de las universidades y la educación pública en general. En un momento en el que se considera que, bueno, es parte de un gasto del Estado y al Estado hay que sanearlo. Entonces, bueno, eso lleva a que haya una suerte de desfinanciamiento, que haya una suerte de precarización laboral, que se advierte claramente en lo que es el salario de investigadores, docentes y muy especialmente de los becarios que se están formando y que tienen un futuro un tanto incierto y los atraviesa la incertidumbre en un contexto en el que hay que estar muy seguros porque hay que producir una tesis, pero bueno, se atraviesan por esos recorridos. Por eso hoy pensaba, antes de pensar esta actividad, que era oportuno recuperar a Paulo Freire. Más que nunca recuperarlo a Paulo Freire, porque creo que es más actual que nunca. Ya sabemos, todas hemos sido formadas, todos hemos sido formados, pero nos ha marcado y creo que tenemos que volver a reflexionar sobre su posicionamiento y a partir de cómo y de qué manera consideraba el conocimiento y la educación. Y quiero aquí traer unas breves palabras de él, que decía: mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando que intervengo. Interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer aún lo que no conozco y comunicar o denunciar la novedad. Pero para saber enseñar hay que escuchar. Que todos sabemos algo, pero que también todos ignoramos algo. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Nos educamos entre todos con la mediación del mundo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su propia producción y construcción. Aceptar y respetar la diferencia. Desarrollar una pedagogía de la pregunta. La alfabetización implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que se educa. Estudiar es crear, recrear ideas, no repetir. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración pública o privada de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros le debemos a nuestros educandos. Me parece que eran palabras más que oportunas en este contexto. Bueno, mis queridas, voy a dejar de hablar y dejarle la palabra a Carla para que haga la presentación de aquí, de las colegas de la Universidad de Córdoba. Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos, bienvenides. Quiero sumarme también al pronunciamiento de la doctora Lucía Leonetti, recalcar que estamos realizando esta actividad en el marco de una jornada de lucha. Actualmente en la Argentina se atraviesa una situación salarial docente crítica, compleja, y donde las universidades atraviesan un ajuste, un recorte en su presupuesto, y donde esto también afecta a esos salarios docentes, como bien lo comenté recién. También quisiera recalcar que los organismos de ciencia y tecnología, sea CONICET, SIC, agencia, también se encuentran atravesando una situación muy compleja de ajustes, recortes, de financiamientos, lo que lamentablemente lleva a que en la Argentina se esté dando un triste proceso que ha acontecido en otros momentos de nuestra historia, que es la fuga de cerebros
y la pérdida de recursos humanos, ¿sí? Recursos formados, que hicieron una apuesta, una formación, estudios de posgrado. Así que no quería pasar por alto la posibilidad de recalcar la situación que estamos transitando. Dicho esto, voy a proceder a presentar a las colegas que nos acompañan y que van a exponer esta tarde. En primer lugar, voy a presentar a la profesora Artorio Ibáñez Pinto, docente titular de la Universidad Federal de Pará, localizada en la región norte de Brasil, integrante de Amazonía Oriental, investigadora con una bolsa de productividad en pesquisas del Consejo Nacional del Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, es licenciada en Letras por la Universidad Federal de Pará, es licenciada en Psicología por la Universidad de Amazonía, graduación en Formación Psicológica por la Universidad de Amazonía, magíster en Psicología de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, doctorado en Psicología de Educación por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y también tiene un doctorado por la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Actualmente es consultora de los proyectos de financiamiento de la Fundación Amazonía Paranaense, de amparo y de pesquisas de la CAPES y de la CNPq. Coordina también grupos de estudios y de investigaciones sobre juventudes, representaciones sociales, subjetividades y educación. También se desenvuelve en el ámbito de las investigaciones en el Centro Internacional de Estudios en Representaciones Sociales y Subjetividades, que articula con la Cátedra UNESCO, sobre profesionalización docente, vinculado a la Fundación Carlos Chagas, donde desenvuelve estudios comparados con la Argentina. Asimismo, es miembro de la Asociación de Investigaciones sobre Juventudes Brasileñas y también es investigadora de la Red Nacional de Ciencia para la Educación, investigadora de la Asociación Nacional de la Postgraduación y de Investigación en la Educación y colaboradora de las asociaciones de docentes. Tiene experiencia en el área de educación, con énfasis en el campo de la educación, atendiendo principalmente temáticas como la educación, grupos sociales, proyectos de vida, procesos de enseñanza-aprendizaje, inclusión, relaciones étnico-raciales, juventudes, género, formación docente y también refugiados. Sus referencias teóricas están vinculadas al ámbito de las representaciones sociales y el psicoanálisis. También posee diversas publicaciones que van en la línea de estas temáticas que hemos mencionado hasta recién. Por otro lado, también nos acompaña la doctoranda en Educación del programa de posgraduación en Educación de la Universidad Federal de Pará, es becaria de la CAPES, con una investigación, una línea focalizada en la educación, la cultura y la sociedad. Es magíster en Educación, por el mismo programa también, de Educación, de Investigación de Educación, Cultura y Sociedad. Posee también una graduación en Pedagogía por la Facultad de Lapa y también es graduada en Filosofía por la Universidad del Estado de Pará. Asimismo, es integrante del grupo de estudios de investigaciones sobre juventudes, representaciones sociales, subjetividades y educación, del grupo de estudios de investigaciones de la filosofía de la educación, la epistemología y la formación, en estudios que se desenvuelven en el campo de la filosofía de la educación, de la enseñanza de la filosofía y las representaciones sociales y valores sociomorales. Dicho esto, viendo el amplio y hermoso currículum que tienen las dos, vamos a ceder la palabra para que comiencen. Chegamos perto. Então, boa tarde a todos, todas e todes, não só daqui, Argentina, como também em Brasília e outras localidades. Eu apresento primeiramente meus cumprimentos e agradecimentos. A decana, a doutora Mônica Blanco, a vice-decana, magistrada Roxana Banda Noriega, diretora do Departamento de História, doutora Melina Gilevich, diretora de La Carreira de História, doutora Vanessa Grecorini, vice-diretora, doutora Paola Galo, doutora Riolanda de Paz Troiba. Em destaque desta missão, eu destaco o nome da professora doutora Lúcia Lionetti, que desde a reunião online, quando planejávamos a nossa vinda para Tandil, ela se mostrou muito interessada e atenciosa em nos fornecer as informações e documentos que solicitávamos.
com a nossa chegada, desde o terminal, nos recebeu de braços abertos para um abraço apertado, que para mim representou um grande laço afetivo entre dois países e universidade. Agradecemos, portanto, pela hospitalidade, acolhimento e carinho, posso dizer, pela confiança e amizade que depositou em nós. A nossa missão acadêmica, e este estudo, ele tem esse vínculo com a missão acadêmica, ela emerge a partir da aprovação do projeto Pensamento Educacional, Práticas Pedagógicas e Culturas Escolares na América Latina, História e Tendências Atuais, como a professora Lúcia bem já falou, que concorreu ao edital de chamada do CNPq, número 14/2023, de apoio a projetos internacionais de pesquisa científica, tecnológica e inovação. Este projeto é coordenado pela professora doutora Sônia Maria da Silva Araújo, parceira de trabalho, junto também com outros professores do programa de pós-graduação em educação e orientandos da linha Educação, Cultura e Sociedade do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Pará. Dentre as universidades de países da América Latina, no qual o projeto se destinou, suas missões acadêmicas temos a Universidade Nacional do Centro de la Província de Buenos Aires, Unicem, localizada em Tandil, na Argentina, representada pela professora doutora Lúcia Leonetti, com quem o projeto mantém parceria acadêmica. Neste sentido, tanto eu, Ivani, como minha orientanda Edila Vidal, participamos desta missão acadêmica internacional no período de agosto a outubro de 2024, com a professora mencionada, com o objetivo de realizar ações concernentes ao estudo em foco. Quero também prestar meus agradecimentos e cumprimentos, por fim, para o professor coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, no qual sou docente e pesquisadora do programa, vinculada ao programa, ao Instituto de Ciências da Educação, na pessoa da professora diretora Eliana Felipe, e os meus agradecimentos e cumprimentos também ao magnífico reitor, professor doutor Gilmar Pereira da Silva. Então, essa universidade é o UFPA, do qual eu estou vinculada, sou professora titular também. E prestar também, por último, meus agradecimentos, como eu já falei, à professora doutora Sônia Araújo, minha parceira de trabalho neste projeto e coordenadora do mesmo. Bem, eu fiz algumas anotações para minha fala, para não me perder e nem me alongar. Bem, eu inicio a minha fala sobre o que vamos tratar, lembrando de um evento que trouxe sofrimento para todos do planeta. A pandemia da Covid-19, que iniciou em 2019 na China e se espalhou pelo mundo todo. Dentre as lições que tiramos do contexto pandêmico que vivemos e das interações que fizemos com pessoas, perdas, situações de dor, sofrimento e etc., ficou evidente que a união, a solidariedade, a convivência democrática e respeito representam grandes forças somadas a outras para manter em nós a motivação pela vida, as elaborações pelo desespero e perdas, a proteção, o enfrentamento contra o vírus da pandemia. Observamos, naquele contexto pandêmico, que o bem-estar e a saúde
dependiam do uníssono do coletivo, pois a calma e a esperança se transformavam em forças para assegurar a vida e a saúde da grande maioria da população. Esses e outros aspectos da conduta humana já faziam parte das nossas discussões. Fóruns científicos, assim como já eram pensados e analisados por teóricos tal como Zygmunt Bauman. Esse filósofo, sociólogo, ao analisar a sociedade moderna, afirma que o momento histórico em que vivemos atualmente transforma-se de maneira muito rápida e, portanto, é imprevisível. A concepção de liquidez para ele é de superficialidade e efemeridade no modus operandi da sociedade moderna. Isto implica em que as instituições, as ideias e as relações estabelecidas entre pessoas transformam-se de maneira muito rápida e são incertas e efêmeras. Ao remetermos ao período que antecedeu esta liquidez, chamado de modernidade sólida por Bauman, existiam e eram praticados os conceitos de comunidade e coletividade, de fraternidade, de laços de identificação entre as pessoas que nos faziam acreditar na ideia de perenidade, na sensação de acolhimento, segurança e pertencimento. Na era sólida, os valores transformavam-se de forma lenta e previsível. Assim, lidávamos com certezas e tínhamos a sensação de controle sobre a vida e sobre o mundo, sobre a natureza, a tecnologia, a economia, enfim, a certeza de tudo sobre todos. Na sociedade contemporânea em que vivemos, chamada de líquida, Bauman, além dos componentes mencionados, outros desdobramentos configuram-se, como a ruptura dos universalismos elaborados por legisladores ou pela ética, ruptura de relações permanentes, a ambivalência dos valores sociomorais, bem como ações que divergem de toda e qualquer lógica anterior. Isso faz com que, no lugar do ideal de sociedades igualitárias, mais justas e solidárias, tenhamos a desigualdade social exacerbada, o individualismo intensificado, o narcisismo perverso e o egoísmo exagerado a ponto de ignorar o outro. O filósofo coreano Byung-Chul Han, em seu livro Sociedade do Cansaço, de 2017, analisa e faz críticas à sociedade do século XXI. Ele destaca que as doenças psicossociais intensificam-se e agravam-se pelo tipo de sociedade em que vivemos. Segundo ele, sofremos a falta de limites em nossas ações e relações, ou seja, o exagero de que tudo podemos fazer, o que faz com que se imagine que a produção acelerada, desenfreada e individualista garanta o poder, a fama e o avanço civilizado. Tanto Bauman quanto Byung têm pontos de vista semelhantes nas análises que tecem sobre a sociedade contemporânea, resguardadas as suas diferenças de concepções e analíticas. Esses dois autores trazem em seus escritos reflexões e alertas sobre o tipo de sociedade em que vivemos, que tanto compromete a vida humana quanto as relações que estabelecemos com o outro. Estas e outras formas de pensar e respectivos comportamentos que anulam vínculos afetivos, compromissos e responsabilidades com o coletivo social
fizeram com que refletíssemos sobre os valores sociomorais, como solidariedade, respeito, justiça e convivência democrática, que sobremaneira contribuem com a vida digna, mais igualitária e cidadã. Esses valores, silenciados e desmobilizados pelas concepções individualistas, egoístas, compõem o grupo de antídotos para a vida humana na sua integridade e potencialidade. Esse antídoto pode combater a efemeridade da sociedade, juntamente com o descompromisso com o outro, bem como o excesso de busca de poder em favor da fama e da fragilidade dos vínculos afetivos. Esse antídoto, entendido por nós como valores e princípios que norteiam a vida, podem desestabilizar o capitalismo desenfreado que nos controla a todo momento e nos transforma em produtos, além de ameaçar, aniquilar a humanidade. É urgente que nós, pesquisadores, docentes universitários, em formação e demais coletivos, nos perguntemos sobre por que nos submetemos a essa violência. Porque a cada dia os contextos de vida de grupos como o de mulheres, o de indígenas, negros, LGBTQIA+, orientações sexuais diferentes, dentre outros, como os que vivem na Amazônia Oriental, como povos da floresta, povos ribeirinhos, povos do campo, etc., se encontram, nos dias de hoje, ainda mais vulneráveis, expostos aos preconceitos e às ameaças, às suas vidas, seus projetos e, sem dúvida, distantes de oportunidades de desenvolvimento e de aprendizagens. Estas e outras exclusões que fazem com que esses grupos sociais silenciem e sejam invisibilizados nos inquietam, nos provocam e nos fazem questionar nossos discursos, nossos valores, sensibilidades, nossas representações, bem como nossas ações. Consideramos que o sentido da vida, da nossa existência, da nossa profissão docente e de pesquisador ou pesquisadoras se fazem juntamente com o outro. É com o outro que aprendemos a nos reconhecer. É com o outro que aprendemos a viver, que aprendemos a amar, a ser solidário. Enfim, o outro nos ajuda a ressignificar nossas vidas e nossos caminhos. Por que então aniquilamos o outro? Quais os valores e contravalores que se sustentam na contemporaneidade? Estas e outras indagações nos movimentam para entender suas respostas. Contudo, precisamos do outro para escutar, o que é difícil escutar em nós. Muitas das vezes, erguemos muros que se transformam em verdadeiras muralhas para nos esquivarmos do outro e manter verdades ilusórias, verdades mentirosas. A pesquisa sobre valores nos coloca à frente a questões que, por si só, não temos elementos suficientes para responder, pois precisamos ouvir o coletivo e, assim, destituir certezas, fakes que reforçam pensamentos que negam tanto a existência quanto a possibilidade de que os valores sociomorais sejam fundantes para o desenvolvimento, crescimento e amadurecimento da humanidade. Não estamos falando em uma volta ao passado, mas no aprimoramento de pensamentos, sentimentos e ações, que para tanto necessita de reflexão crítica sobre os princípios que orientam nossas ações e as implicações para nós humanos e humanas.
É nessa direção que seguimos, ao perguntarmos aos estudantes universitários e docentes sobre seus discursos, valores, sensibilidades e suas representações sociais. O estudo que estamos realizando pode promover, com seus resultados, intervenções educacionais para contribuir com o estabelecimento de relações mais democráticas que permitam o respeito à diferença, o tratamento igualitário e justo e, ao mesmo tempo, nos faça repensar críticas e valores estigmatizados. O nosso tema de investigação, portanto, versa sobre as representações sociais de jovens universitários e docentes sobre os valores sociomorais, uma análise das semelhanças e diferenças entre Brasil e Argentina, que será explanado após a minha fala pela minha doutoranda Edna. Antes de passar a palavra para ela, encerro a minha fala com uma citação de Guimarães Rosa, um dos escritores brasileiros, mais importantes do século XX. O que ele diz? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente? Coragem. Por fim, precisamos de tempo e coragem para elaborar nossas vidas de forma diferente de tudo que temos vivido. Daí que a professora Lúcia diz que hoje, mesmo com essa atividade científica, acadêmica, a nossa atividade é um ato político, é um ato de coragem, é um ato de enfrentamento também. Sentidos, precisamos de sentidos que possam nos fazer viver a vida com paixão por nós, pelo outro, sem deixar que o capital, o lucro, a hiperatividade na produção esvaziem a nossa existência humana. A hora é com você. Obrigada, gente. Obrigada, professora Lúcia. Obrigada, Carla, também. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Edna Vidal, como o Carla bem apresentou, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA. Estamos aqui, eu e a minha orientadora, a professora Ivani Pinto, em função das atividades da Missão Acadêmica Internacional, a partir do projeto de internacionalização que a professora Ivani já citou. Não irei repetir todos os agradecimentos que ela já fez, mas gostaria de reforçar todos, pois são verdadeiros e nos acolheram muito bem em todos os campos, tanto na universidade quanto na cidade, argentinos, com recorte nas apresentações sociais que possui sobre valores sociomorais. O tripé teórico do nosso estudo são as representações sociais, jovens universitários e valores sociomorais. A base teórica que vamos seguir é a teoria das representações sociais a partir dos estudos de Sérgio Moscovici. No terceiro movimento, ele é diferenciado. Por quê? Pois não faz parte do meu estudo de tese, mas eu estou implicada nele, pois preciso apresentar como parte do projeto de internacionalização. No caso, faz parte do meu percurso enquanto pesquisadora. Eu e minha orientadora faremos a elaboração de um artigo sobre o estudo comparado de docentes brasileiros e argentinos com recorte nas representações sociais que possuem sobre valores sociomorais. Estou implicada nele, pois é um artigo no qual vou aplicar os mesmos instrumentos aos docentes que vou aplicar aos jovens universitários.
Uma outra produção resultante dessa parceria da missão acadêmica será entre a professora Ivani Pinto e a professora Lúcia Leonetti, sobre o estado do conhecimento, um levantamento de dissertações e teses sobre inclusão na perspectiva de valores sociomorais no período de 2019 a 2024. Essas são as atividades que compõem a nossa missão aqui na Unicem e que serão desenvolvidas nesse período de 3 meses. Agradeço antecipadamente a colaboração de todos os jovens universitários, sujeitos da minha pesquisa e aos docentes, pela hospitalidade, pela amizade e pela confiança depositada em nós para que a investigação ocorra tudo bem. Destaco os meus agradecimentos nesse momento, novamente, à professora Lúcia Leonetti, por toda a amorosidade, né, como já falamos, que nos recebeu, desde o momento da nossa chegada da cidade, né, conversa com a professora Ivani, ela nos estendeu um tapete vermelho. Chegamos aqui, amamos a cidade, fomos muito bem recebidos, estamos aproveitando o frio, com certeza, e estamos encantadas com o povo, com todos os detalhes, né, professora, que está fazendo parte desse momento das nossas vivências aqui. Então, muito obrigada e desde já agradeço a colaboração de todos. Bueno, hay gente que se ha conectado un poquito más tarde, le agradecemos a todos los colegas, las colegas, a quienes están aquí nuevamente. Y bueno, le agradecemos muchísimo la presentación de Ivani y de Edla. Me parece que, bueno, han enmarcado un poco lo que es el proyecto con el que buscamos esta articulación entre nuestras universidades, en particular Argentina, Brasil, Brasil-Argentina, para hacer nada más y nada menos que este gran desafío, como es un gran desafío, como es como abordar la cuestión de las representaciones sociales y los valores sociomorales que atraviesan a nuestros procesos formativos en nuestras universidades, tanto a docentes como a estudiantes. Desde ese lugar, claramente Ivani se adelantó, porque iba a ser una de mis posibles preguntas respecto a cuáles fueron los incentivos que generaron esta propuesta, esta necesidad, diría, de ambas, de la orientadora y de la bolsista, por estudiar esta compleja realidad y de modo comparado, de modo conectado. Y claramente Ivani hizo toda una presentación recuperando nada más y nada menos que el contexto de nuestras sociedades post-pandemia, durante la pandemia y la post-pandemia, en donde parecía que íbamos a salir de esa crisis que nos atravesó, del modo que nos atravesó, con pérdidas cercanas, con miedos, con incertidumbre, con cuestionamientos. Bueno, desde la historia sabíamos que no íbamos a salir muy mejores. Nunca después de una gran crisis de epidemia la humanidad fue más solidaria. Es horrible decirlo, pero efectivamente, pero también había como una apuesta de fe y esperanzadora de que era posible que pudiéramos entender que la salida era común, cooperativa, colaborativa, y efectivamente no fue así. La emergencia fue lo que es, de alguna manera, como diagnóstico a través de los teóricos que mencionó Ivani, fue la emergencia del individualismo, tal vez en su forma más exasperante, diríamos, sobre todo un individualismo que se apropia de la idea de la libertad. Y eso hace tiempo que venimos diciendo en nuestra universidad que tenemos que recuperar el sentido y la idea de la libertad desde su génesis, ¿no? Con lo cual, una pregunta que me surgía y que me parece que es válido por quienes se conectaron
posteriormente es, bueno, ¿cuáles son los fundamentos? Porque aquí estamos con colegas que tienen una formación filosófica muy fuerte. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos filosóficos de este proyecto de investigación? ¿Por qué abordar un tema como estas representaciones? ¿Por qué indagar sobre estos discursos, estas prácticas, estos dispositivos educativos que atraviesan a nuestras universidades? ¿Qué sentido buscan develar de esos dispositivos y de esas prácticas? En un punto también, ¿cuál es la posición, la intención axiológica de ustedes mismas frente a este estudio? Claramente ustedes han retomado algunas propuestas teóricas como las de Michel Fabre cuando plantea, ¿no? Y nos advierte que la epistemología se refiere a las condiciones de validez y de la pertinencia de los saberes. Desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar, ¿qué cambio ustedes advirtieron en su universidad, una universidad muy particular? Cuando presentamos a Ivaní y a Esla, dijimos, son de la Universidad Federal de Pará, de la Amazonía Oriental. Tal vez desde la Argentina se desconozca esa realidad social, a esos sujetos sociales que han sido convocados por la universidad. Entonces, mi pregunta también tiene que ver con esta... Digo, cuando yo fui hace ya unos cuantos años, podía advertir que había rostros nuevos en la universidad, que tenía que ver con un proceso de democratización educativa, claramente asociado a un proceso político, que esa democratización educativa iba de la mano de la racialidad, iba de la mano del género, iba de la mano de la diversidad. Y en ese sentido también les pregunto si en estos últimos años, esto que fue tan convocante para mí cuando vi la Universidad de Pará, en esos términos, en esa apertura, ustedes ven que hay una continuidad en ese sentido, si ha habido un retroceso, si eso va asociado a las condiciones sociopolíticas, económicas de la región. ¿Cuál es el posicionamiento también de la propia Universidad de Pará frente a estas realidades? Y si ha habido en ese sentido una reformulación desde el punto de vista filosófico en términos del sentido de la producción de saberes en las universidades. No sé, digo, son preguntas muy amplias, pero que me llevaron a partir de escucharlas y a partir de dialogar con ustedes todos estos días y de conocer un poco cuál es el posicionamiento que la Universidad de Pará tiene, porque está en un contexto de una realidad social muy particular dentro de Brasil. ¿Sí? Eu vejo as perguntas assim como provocações, né? Provocações para a gente pensar, para a gente dialogar um pouco, conversar sobre isso, né? Eu vejo que a Universidade Federal do Pará, ela tem um crescimento muito grande, né? Do tempo que você esteve para cá, né? Ela cresce, que a gente é servidor de lá e às vezes pergunta onde é tal lugar que eu não sei, né? Então, mas mesmo assim a universidade não deixa de sofrer as influências de outros contextos políticos, né? Principalmente da ultradireita, né? Ela não deixa de ser ameaçada, né? Há poucos meses nós saímos de uma greve, né? De uma greve de 3 meses, fazendo reivindicações que, ao nosso ver, enquanto classe docente, são justas, né? Que é o nosso salário, que se encontra defasado, né? Porém, né, encerrou a greve, né, com, né, uma, digamos assim, né, com a esperança de que em 2025 isso possa ser resolvido. Né? A universidade também atravessa ameaças também, né? Ameaças que já vêm de muito tempo, de privatização. Né? Então a gente tem,
na universidade, ou seja, grupos e grupos, né? Então, são grupos que, né, estão de acordo com as concepções de outros, né, de outros coletivos, grupos que não estão, né, alinhados com esses coletivos, mas estão alinhados com outras ideologias, que a gente vê que a universidade pode, né, retroagir, né, naquilo que já se ganhou, naquilo que já se avançou. Né? E a universidade como como é que se diz, com um contexto, né? A gente sabe que a universidade são tensões, né, que se tem ali, né, mas com contextos bastante adversos, né, a gente passa, né, por, digamos assim, por desafios para manter, né, uma relação democrática, para manter o estudo, para manter a aprendizagem, a entrada desses alunos, né, de forma democrática e de forma pública e privada. Né? A universidade pública, né, eu creio que é a intenção de todos nós docentes de assegurarmos sempre, né, uma universidade pública, laica e democrática. Né? Então, eu vejo que é assim. Por outro lado, né, quando eu respondo, né, por que abordar, né, os valores, né, enquanto projeto, né, eu tenho uma bolsa, né, que é do CNPq, né, a instituição que regulamenta, né, as pesquisas, os pesquisadores, né, então eu tenho uma bolsa e há 3 anos atrás, de 4 em 4 anos vence e a gente entra de novo com a proposta, né, elabora o relatório da pesquisa anterior e faz de novo a demanda, né, com um projeto que dê continuidade, ou um projeto outro que interesse não só a pós-graduação, a pesquisa, como também interesse também ao CNPq. Né? Então eu entrei aí com a perspectiva dos valores, né? Até porque, como educadora, como docente, muito me incomoda, né? Muito me inquieta, né, a questão dos valores, né? Que valores são esses que nós utilizamos em nossas práticas, né? No primeiro momento, a gente trabalhou com o professor, né? Ainda estamos trabalhando, professor do ensino fundamental, professor do ensino médio, aí entrou Edna como minha doutoranda, aí eu propus a ela, já que ela tem a formação em filosofia, eu disse, vamos trabalhar com os valores? Ah, não sei, professora, então vai pensar tudo que você me diz. E aí ela topou a ideia, comprou a ideia, né? E estamos desenvolvendo, né, os valores, né, querendo saber que valores são esses, né, que os estudantes possuem. Como é que eles representam esses valores? E ela vem me acompanhando na sala de aula, né, que eu ministro aula em Psicologia da Educação, e ela vem me acompanhando e eu trabalhando um pouco isso para que ela pudesse enxergar mais um pouco e até, digamos assim, desencadear uma motivação, né, para esse estudo. E ela gostou. E o que me incomoda nos dias de hoje, né, justamente, não está muito claro, né, os valores que esses jovens, né, que esses estudantes estão aí, né, digamos assim, interagindo e estão se apropriando durante a sua formação. E como educadora, a gente se sente comprometida, né, em saber um pouco que valores são esses que são representados dentro da universidade, né, não só aqui como da Universidade Federal do Pará, no sentido da gente repensar a nossa prática, né, repensar aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos também difundindo em nossas práticas enquanto valores. Né? A gente vive um contexto hoje, né, como eu acabei de falar, bem efêmero, né? E também falei, não que se possa voltar ao passado, né, com o saudosismo,
mas que a gente possa refletir como é que está sendo essa representação, né, desses valores, né, digamos assim, concebidos nas suas interações. Né? Isso está sendo importante para nós buscarmos isso, não só, né, na graduação, nas graduações, como também depois a gente vai ver se amplia para o nível da pós-graduação também. Não sei se respondi, perfecto, procurei responder. Perfecto. Y se me ocurre esto, cuando ustedes hacen esa indagación, ¿no? Hacia los docentes, hacia los estudiantes, advierten que hay en este último tiempo mutaciones fuertes respecto a las expectativas que nosotros tal vez hemos sido formados, ¿no? Con esta idea de la educación como un aspecto que nos transforma. Digo, lo traíamos a colación a nuestro pedagogo, a Paulo Freire en la apertura. Sí, en la apertura, y creo que salimos de esa matriz de alguna manera desde nuestros lugares, más allá que hemos sido atravesados por procesos de profesionalización y demás, pero creo que recuperamos esos valores. A partir del contacto con esta mutación de valores, con esta liquidez que tenemos, de la que seguramente portamos todos, no solo nuestros estudiantes, nosotros mismos. Hay una reformulación dentro de las universidades, ustedes advierten, hay una suerte de tensión entre estos valores sobre los que se ha sustentado nuestros sistemas educativos, con esta idea de transformar, con esta idea de educar para la cooperación. Hay un intento de adecuación frente a esta liquidez y a esta individualidad que muchas veces nosotros mismos portamos porque venimos de una sociedad que nos lleva precisamente a esos contactos frágiles, digo, ¿hay un intento de adecuación o ustedes advierten que hay allí una tensión, que hay un choque cultural? Eu acho que há uma tensão, um choque muito forte, né? Não só um choque intergeracional, como também até nas relações, né, entre os seus semelhantes, né? Jovens que são extremamente individualistas, né? Que não dividem nada com ninguém, né? Que há pouco eu me reportei no momento da pandemia, né? Que você reiterou e disse, poxa, se não estivéssemos unidos, né? O que seria de nós? Então a gente percebe que essa estrutura social, né, ela tem, né, um movimento que é contrário, principalmente com as políticas que se assentam aí, né, dentro dessa estrutura. Né. Isso reforça o individualismo, né, reforça o narcisismo. Né. Eso es muy interesante, el narcisismo. Es la segunda vez que lo trae a colación Ivaní. Y me parece que, digo, aquí por ahí... Creo que está muy ligado también a la cultura de la imagen, el impacto que han tenido las redes sociales. Creo que sí. E isso eu creio, né, eu considero que é extremamente, né, prejudicial, né, para qualquer convivência democrática, para qualquer estrutura social, né, que se queira mais igualitária, né, com maior justiça. Né? Exato. Então eu acho que a pesquisa dos valores, ela tem esse vínculo, né, da gente poder pensar, né, o que tanto nos incomoda na Amazônia, né, é essa, cada vez mais a gente percebe, né, se acentuando a desigualdade. Eso es muy fuerte lo que plantean, ¿no? Digo, y aquí me vuelvo a posicionar. Hace un tiempo atrás, si había algo me había conmovido, era
esto de que se veía una suerte de movilidad social ascendente y que la universidad era allí un factor clave dentro de esa sociedad. Que tú digas ahora, ¿no? Luego de tantos años, que lo que percibe la sociedad es que se profundiza la desigualdad social. Es una desigualdad social que está atravesada por cuestiones étnicas, por cuestiones religiosas, de género. Exatamente. Né? E é uma sociedade que está articulada, né? Se ela se deixar levar por essas ideologias, por esses fakes, né? Ela vai estar articulada todo o tempo com a violência. Violência à mulher, violência ao negro, violência àquelas classes, né, que essa estrutura ideológica quer que fiquem apartadas da sociedade. Claro, claro. É uma pena, mas ustedes lo advierten como un retroceso en ese sentido. Es un retroceso. Para Brasil, ¿sí? Y lo que sucede en Pará podría reproducirse en otras regiones de Brasil, es un fenómeno muy particular de Pará, o de la zona de Amazonía, que ha sido particularmente golpeada. E ali a gente vê assim muito claro essas coisas acontecerem quando a gente não tem uma estrutura social que ela possa estar junto, que ela possa estar ali, que ela possa estar estendendo a mão para ajudar aquele que está fora da estrutura. Né? Eu lembro que eu li um livro e tinha a escritora dizia, olha, hoje nós temos muito mais grupos excluídos do que incluídos. Claro, né? Os incluídos são muito poucos. Claro, claro. Né? E assim eu diria, em se tratando não só do norte e do nordeste, que são regiões que têm grupos e grupos que ficam cada vez mais distantes, né? Desse desenvolvimento e dessa aprendizagem, distante da escola, fora da escola. Ainda temos, já avançamos bastante, né, na questão do letramento, mas ainda temos, né, um número significativo de sujeitos fora da escola. Ainda temos. ¿Se ha profundizado en estos años ese? Sim, e isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante porque quando se tem sujeitos, né, que a partir de uma aprendizagem, né, como diz o Paulo Freire, não podem ter a consciência de si, né, vira uma massa, Claro. uma massa de manobra. Claro, né? claro. Yo quisiera un poco interactuar con ella, sobre todo pensando en la cuestión de los bolsistas y de las pesquisas y de la investigación que venís realizando. Si cuando has hecho las indagaciones, si has podido, de estos primeros muestreos que has hecho en Brasil, bueno, ¿quiénes componen el colectivo de bolsistas, de estudiantes, su procedencia social? ¿Qué problemáticas se presentan? Y otra pregunta que me interesaba, pensando en los contextos políticos, cómo han cambiado y que Brasil viene, ¿no?, de atravesar un periodo bolsonarista, donde hubo avasallamientos de derechos humanos, donde proliferaron los discursos de odio, si eso ha sido también un motor para esos bolsistas como posible objeto de estudio, pero también cómo han sido el efecto de esas políticas de Bolsonaro sobre el derrotero de esas investigaciones, de esos tesistas, en qué medida se han visto afectadas o no. Creo que sí, me atrevo a adelantarme que sí, pero cómo ha afectado el desarrollo de quienes están en formación. Sim, nós tivemos um período muito crítico relacionado à questão da pesquisa da universidade, que está diretamente ligada aos bolsistas, né? Nós temos a maioria das pesquisas que fazem sem os bolsistas dentro da universidade, né? Que dedicam suas vidas a isso. É o trabalho, né? E tivemos assim um corte significativo. O nosso programa foi muito atingido, né? Eu fui bolsista no mestrado e a minha finalização de mestrado para início de doutorado foi nesse período político, né? E eu iniciei o doutorado sem bolsa.
Claro. Eu fiquei quase 2 semestres sem bolsas. Por quê? Porque não tínhamos. E esse não tínhamos, ele esteve diretamente ligado ao corte de verbas para a educação e principalmente para as universidades federais. Claro. Como a professora bem colocou, no momento que nós temos uma iniciativa às universidades privadas, qual a melhor maneira de incentivar? Os cortes diretamente para a universidade pública, né? Se você dificulta o funcionamento da universidade pública, que foi o que nós vivemos, de dificuldades de questões básicas, de não poder pagar as contas da própria universidade. Então, isso nos ocorreu diante desses cortes. E as bolsas foram, assim, um dos campos mais atingidos. Isso, com certeza, impactou diretamente nas pesquisas, né? A própria pandemia foi um período que retratou de maneira muito prática a questão de interrupções de pesquisas e o quanto isso foi prejudicial, né? Por que não se faz pesquisas? Porque os estudantes não estão recebendo, porque não temos materiais. Então a gente foi assim, ficamos em situações bem críticas. Saímos totalmente? Não. Não saímos. Tivemos uma melhora, mas ainda estamos... Nosso programa, por exemplo, é nota 5. Nota 5. Nota 5 e nós não temos bolsa para todos os alunos que precisam, né? Agora o coordenador se vire e lute, né? É uma luta diária. Temos no programa uma preferência por auxiliar esses alunos que não têm renda ou que não têm um trabalho fixo. E ainda assim, por mais que a coordenação tenha uma atenção e um cuidado, não consegue suprir a demanda. Claro. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos. E outros programas que têm nota menor, por exemplo, o 4, a situação é ainda mais agravante. La nota 5 es la máxima, sería para... Não, máxima é Não, 7. 7. Nós estamos em nível, né? Ok. As gestões anteriores e essa gestão agora, com o professor Valdir Abreu, vem avançando, né, bastante na pós-graduação. Mas, né, em uma outra fala minha, eu dizia que a universidade ainda tem desafios. Claro. Né? Um deles, acabar com o preconceito, né, dentro das universidades. Né? Existem preconceito por, oh meu Deus, não é bolsas para negros, não. Cotas. Né? Cotas. Né? E existe um preconceito por cotas, existe preconceito por outros grupos, né? Indígenas e outros grupos, né? Não são todos da universidade, não vamos pensar assim, mas ainda temos bastante desafios a serem vencidos, né? Um local que se tem tensões e tensões, os desafios eles são, né, permanentes, né? Permanentes. E nós temos o espaço da universidade de maneira... Nós percebemos isso num outro trabalho inicial que nós fizemos, também relacionado à pesquisa em relação aos valores. E nós podemos atestar, né, de maneira muito agradável que esses jovens têm na universidade ainda um espaço democrático. É como eles se sentem dentro da universidade, né? De expressão, de luta, de reivindicações, de possibilidades, principalmente, né? E de solidariedade. Né? Foi, até comentei com a professora, a gente esperava um outro resultado, e quando fomos analisar todo o material, professora, temos uma boa notícia da turma de física do estágio. Qual foi a pergunta que nos levou? Você se sente incluído na universidade? Eu acho que foi isso, né? Você se sente incluído na universidade? Né? E nós fizemos justamente essa pergunta para que respondessem, para a gente poder elaborar um trabalho para um evento. Né? E fizemos diretamente relacionado aos 4 valores que nós estamos trabalhando, e criamos situações direcionadas
em que as respostas já foram bem positivas. Que Isso. deixou feliz, né? E foi mais um impulsionamento, né? Para uma professora de pegar o gosto, abraçar a pesquisa, né? Abraçar, Como a comprar a professora ideia. disse, a Edila comprou a ideia da pesquisa, né? Então isso foi um ponto de ânimo, né? E muito bom para a gente poder pensar esses sujeitos. Sí, porque es interesante, Sí. podemos contarles que bueno, obviamente hay una guía, ¿no? un instrumento que se le entrega a alumnos, a docentes, donde de alguna manera guían con posibles preguntas para una respuesta que nos imaginamos que nos atraviesan a todos, de por qué la universidad, por qué la elección de la universidad, por qué la carrera, qué expectativa. Pero al mismo tiempo, después de todo esto, ellas generan situaciones posibles, ¿sí? En cómo actuaría frente a situaciones hipotéticas, ¿no? ¿Cómo actuaría frente? Y esas situaciones hipotéticas que de pronto a nosotros nos parecen muy del cotidiano, ¿y esto a qué viene? Sí, Esas situaciones hipotéticas, claro, son de alguna manera, revelan un cierto posicionamiento respecto a, bueno, cómo es mi vida por fuera, porque claramente cuando uno responde a estos dispositivos en nuestras vidas universitarias puede tender a acomodar respuestas que sean políticamente correctas. Pero bueno, estas situaciones no necesariamente por allí, ¿no? Porque son disparadores que no implican un posicionamiento en el que se pueda decir está bien, está mal, es regular tu comportamiento, tu conducta, sino bueno, ¿qué harías frente a? Y bueno, eso les da unos insumos para poder pensar en esse universo de valores, en esas representaciones, así que digo, me pareció como un disparador interesante e inovador, ¿no? Eu acho que com a sua fala, eu fiquei pensando assim, que o trabalho com valores também, né, eu acho que abre possibilidade, né, para que a gente possa refletir e ter essa consciência, né, por que estão elegendo esses valores e não esses, né? Por que estão massacrando este grupo com esses valores e não esses aqui? Eu acho que dá claro, quando você falou, olha, a igreja ela é utilizada, né, para uma questão política, né, então dá justamente condições para a gente estar pensando nisso. Né? Que valores são esses que estão aqui, que por si só não caíram de paraquedas? Totalmente. Né? São valores que estão entrando, que estão sendo expandidos e que estão sendo pressionados para que esses sujeitos adotem esses valores. Tal cual. Né? Eu Tal vejo cual. assim. Tal cual. Sí, por eso digo, me parece que más que nunca hay que renovar la convicción. Sé que es difícil en un contexto de crisis, en un contexto en el que nos sentimos agobiados, en el que sentimos en que estamos en un lugar en donde hay una suerte, vuelvo a repetir, de cierto descrédito de nuestra función, porque efectivamente es así, digo, que se refleja materialmente en un salario, pero que tiene que ver con, bueno, finalmente, ¿qué es lo que se hace en las universidades? Agora espalha também essa descrição. Claro, bueno, digo que parte de allí, pero me parece que es el momento justo como para poder repensar y reflexionar y posicionarse. Y digo, no aferrarse desde un lugar de sentido, nada, no, claramente todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Sí, también pienso para repensar la propia actividad docente, ¿no? La tarea docente, porque que los resultados de esa investigación, y sobre todo me interesa cuando se haga la perspectiva comparada con Argentina, que puedan ayudarnos a trazar una nueva agenda de cómo pensar esas políticas educativas universitarias, de cómo reforzar el vínculo con la comunidad, con las comunidades locales a nivel regional e internacional también, que pueda ser, digamos, un insumo donde revisar, ver cuáles son las situaciones que se atraviesan y cómo sortear esos obstáculos, que pueda ser más bien un desafío, no verlo como un limitante, sino como un desafío de cómo repensar las prácticas pedagógicas o didácticas, generar mayor conexión o vinculación con el estudiantado, y de pensar proyectos sobre todo de transferencia y de comunicación pública de la ciencia, que creo que eso también puede contribuir a la promoción, digamos, de una vida en democracia, a la importancia del acceso democrático al saber. Sim. Tanto que quando iniciamos o projeto,
ficamos discutindo quais seriam os sujeitos, se seriam os docentes, os Claro, jovens, até optarmos pelos jovens, compreendendo que essa construção ela é coletiva, né? Então, se você está na universidade, diretamente você é influenciado pelo docente e, em contrapartida, nós problematizamos quem serão esses futuros professores, né? Então, a gente diretamente estamos trabalhando com jovens, mas com essa compreensão de que é um coletivo. Uhum. Então, partimos daí a partir desse entendimento. E que se estamos trabalhando com representações sociais, né? As representações elas se constroem nas suas interações. Claro, Né? claro. Às vezes esse sujeito traz, né? Da entrada na universidade, né? Ele tem uns valores, alguns valores já determinados, porém, no decorrer da sua graduação, aquilo vai mudando, né? Vai transformando essas. A gente pode, inclusive, ter a perspectiva de que tipo de professor, né? Que tipo de egresso nós vamos, qual é a característica desse egresso. A mí, yo quiero resaltarlo, me gusta también del proyecto, que lo que interesa es esto, la labor de la educación, ¿no? Yo creo que nosotros, me refiero a toda nuestra región, desde los años 90 hemos venido viviendo un proceso de profesionalización muy fuerte, Sí. claramente. Mucho tenemos que agradecer a ese proceso de profesionalización que nos pone hoy en comunicación, si no, no hubiera sido posible esto. Pero también es un momento en el que tenemos que replantearnos porque efectivamente hemos sido capturados, seducidos por ese narcisismo de la producción del conocimiento y esta idea del paper, que está muy bien, está perfecto, pero creo que en un punto hemos perdido la mira en esta idea de que nuestra principal labor es la pedagógica. Y que cuando uno hace investigación también está haciendo una labor pedagógica. Y vos decías hoy la comunicación, ¿no? De la ciencia, de la comunicación de nuestra producción. Bueno, también es un momento para replantearnos, porque está bien nuestros intercambios académicos, está claramente muy bien, pero a veces nos hemos reproducido en esa producción de conocimientos para compartirlo, para dialogar, para recibir el aplauso, para esa cuota narcisista que tenemos, que nos digan buen trabajo y que nos citen y sumar una línea más en el currículo y está. No es que esté mal, está perfecto, está muy bien, pero volver a preguntarnos para qué y por qué, ¿no? Para qué y por qué nos formamos, para qué y por qué producimos conocimientos. Yo creo que también esto tiene que ser un sacudón. Exato. ¿No? ¿Qué formamos? ¿Para qué formamos? Claro, porque digo, que estemos en el ojo crítico, alguien decía el ojo cítrico, que estemos en el ojo crítico, que estemos en ese ojo crítico y en ese cuestionamiento también tiene que ver con algo que la sociedad entiende que, en su conjunto, entiende que hemos fallado. Claramente, me parece. Entonces, digo, volver a esta idea de que tenemos una función pedagógica aún cuando producimos investigación, y me parece que en eso la investigación de ustedes es claramente orientada a eso, y me parece que es muy valioso, porque digo, es esto, ¿no? Seguramente es difícil encontrar diálogos posibles con investigaciones que sean más de otra línea de pesquisa, y en este caso ustedes van sobre una línea de investigación que claramente nos obliga a revisarnos, nos obliga a repensarnos y a reflexionar. Así que espero que... E complemento, acho que o conhecimento científico, ele deve se impor. Né? A gente viu que anos atrás ele foi bastante fragilizado, né? Por um negacionismo, né? E ele deve se impor para que ele seja respeitado, seja acreditado a cada dia que passa. Né?
A gente tem aí essa vertente do negacionismo, né? Sí, que estamos E atravesando. tudo me que parece. se põe, daí a desqualificação do docente, do pesquisador, né? Nas nossas classes, digamos assim, né? Quando a gente faz as demandas, as reivindicações, a gente tem isso, a gente sente, né? E é preciso que esse conhecimento científico ele se imponha, né? Se impõe a partir de nós. Daí que a gente diz que falar, mesmo em greve, é um ato político, é um ato político. Claro, Né? claro. Eu lembro que a gente teve um evento também do meu grupo de pesquisa, também, né? No período da greve. E Claro. eu dizia que o evento é um ato político também. Né? Nós, pesquisadores, podemos fazer um ato político discutindo essas coisas. Né? Quando a gente discute educação, a gente está discutindo também algo que é político. Né? Não podemos negar essa Não naturaleza. podemos negar, de jeito nenhum. As produções dentro da universidade. São políticas. Né? Claro. Bueno, esto que me parece que es muy interesante. O nosso evento, né, além de ser sobre educação no momento de greve, ele foi também uma amostra do que se tem produzindo. Né? No caso do grupo coordenado pela professora, foram trabalhos apresentados de pesquisas em andamento, de pesquisas finalizadas. Então, é uma amostra, né, do que estamos fazendo. Claro, a mí me parece que eso es sumamente interesante indagar, ¿no? ¿Cuáles son las tesis, las líneas de trabajo que hay en las universidades? Eu acho. También eso implica, digo, la elección de un tema, de una problemática, ese recorte implica claramente un posicionamiento. Quando eles falaram, meus alunos, vamos fazer um canal, eu digo, canal não, eu não sou influencer. Eu não sou influencer nem saí de nenhum Big Brother. Não, professora, mas os outros falam, tem canal, por que a ciência não pode ter um canal? Claro. Né? De veiculação das suas pesquisas, tudo. Aí eu digo, vocês têm razão, porque eu pensei logo, olha, eu não sou influencer nem saí de nenhum Big Brother. Una influencer pedagógica. É um influencer pedagógico educativo. Exatamente. Como diz a professora Lúcia, muito bem. Convencida do seu canal? Convencida agora por você. E a Bueno, professora Lúcia acabou de dizer, é uma influência Claro, educacional. ahí está, ¿no? Esto de cómo nos desacomodan estas nuevas generaciones, porque bueno, uno tiene una mirada muy tradicional Exacto. de nuestra labor y nos desacomodan claramente todo el tiempo, pero y hasta vamos con cierto prejuicio, pero efectivamente cuando decía soy Carla, ¿no? Bueno, claramente esto que nos desacomode, bienvenido sea, porque efectivamente hay que apelar a esas otras formas de comunicación, Exacto, a esas exacto. redes. Claro, sí, Claramente, no tenemos por qué tenerle, digo, iremos de la mano con los jóvenes que nos indicarán de cómo lo tenemos que hacer, pero no renegar de É eso. como se fosse um grito, né? Olha, estamos aqui, estamos fazendo ciência. Claro, Né? claro. E pensamos dessa forma. Né? Que hoje em dia aparecem tantos e tantos e tantos pensando e direcionando a educação. Né? Que a gente percebe que por educação passa longe. Claro, tal cual. No sé, sí, Diana, querida, la presento, una colega es del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, de la carrera y del Departamento de Geografía, Diana Landa. Sí, bueno, muchas gracias. No, por Primero favor. disculpas porque llegué tarde porque estaba en otra reunión. No sé si mencionaron en algún momento, pero el programa Move Brasil, Sí. lo mencionaron. Ahora quería cerrar un poco con eso. Sí. Porque en realidad que nos ha llegado como de varios lugares, como esto de tener que estar inscrito en un doctorado para poder hacer esta cosa sándwich con Brasil, que va de 2 meses a 12 meses, también como una práctica que, bueno, es nuevo en Brasil, y esto suma también a esos editales abiertos que también pasaron ahora hace poquito, y a
lo que acabamos de leer, que es el programa de De repatriación. repatriación. Exacto. Entonces, bueno, un poquito, no sé si conversaron de esto, sobre estos La idea, discursos, de vínculos y demás, bueno, como para escuchar a gente que está dentro de ese sistema. Sí, esto, ¿no? De, bueno, ¿qué nos pueden decir? Porque la verdad que nos hemos sentido gratamente convocadas, Iván y Edla, con esto que refería Diana. Ha habido una muy buena comunicación por parte de las universidades brasileñas, poniéndose en contacto, difundiendo, circulando este programa de Move Brasil, Move América Latina, y entonces de distintas universidades te preguntaban, de distintos posgrados. Bueno, eso lo vemos, digo, como un cambio notable en lo que es la política de gestión pública, ¿no? de la educación y del posgrado en el caso de Brasil. Digo, vamos a aclarar por ahí para la gente que nos está escuchando, vuelvo a repetir lo que dice Diana, es un intercambio entre maestrando y doctorando que financian nada más y nada menos, y no son pocas las plazas, cada universidad ha tenido entre 8, 9, 10 plazas, es una cosa que no con estos intercambios, digo, en el marco de un programa, que en este caso fue el programa que presentamos al inicio de la charla. Bueno, es un programa que articula con universidades de Chile, de Colombia, de Cuba, de Argentina, de México, y cada uno de estos países, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Pará, va a tener sus becarios, sus bolsistas, que financian entre 2, 3 meses y hasta un año de estadía. Es más, cuando nosotros le comentábamos a Sonia Araújo, que es la directora de ese programa, tal vez nuestras becarias o nuestros becarios que van hasta allí no podrán estar más de 2 meses, 3, porque no sabemos muy bien CONICET hasta dónde acompaña una estadía tan prolongada, ¿sí? Y no hay cruce de datos por ahí. Hasta un año. Sí, CONICET acompaña hasta un año. Entonces, realmente eso para nosotros fue una novedad y al mismo tiempo nos llamó poderosamente la atención porque es claramente una diferencia notable respecto a lo que nosotros tenemos como realidad hoy, ¿no? Con el desfinanciamiento, con bolsistas o con becarios que no saben muy bien si van a poder continuar después de su doctorado, una beca postdoc. Con posgrados que también tienen dificultades fuertes de financiamiento. Entonces me parece que sobre el paraguas de esto del Move América sería muy interesante esto, poder gestionar la creatividad y el intercambio, como lo estamos gestionando. Digo, pensar en estas formas híbridas, en estas formas de dictados de seminarios, de cursos temáticos, de profesores de distintos posgrados que puedan participar en el dictado de seminarios. Digo, me parece que tiene que ser la ocasión para sentarnos a conversar y intercambiar, porque sí, hemos sido, digo, de pronto nos llegaban de distintas universidades y bueno, era esto. Eu acho que é uma ação importantíssima, né? Totalmente. Esse projeto. A professora Lúcia não fica quieta, não. Ela sempre está fazendo as coisas lá com o Brasil. Sí, Sempre. También eso. Esto no sale de la nada. Esto sale de un trabajo en donde muchos de nosotros le hemos puesto el pulmón, digamos, ¿no? Porque no necesariamente hemos ido hasta Brasil con financiamiento, ha sido un autofinanciamiento, hemos sido nuestras propias mecenas, pero que bueno, sobre la base de esa senda, de esos trayectos, se pueden construir estos intercambios. Entonces, tal vez hoy nosotros desde Argentina estamos en una condición de reciprocidad un poco así Negativa, ¿no? ciertamente, ¿no? Reciprocidad negativa. Bueno, tal cual. E porque ela é muito ativa também, ela está sempre conversando. Claro, Outros países. sí. Isso é bom. Pero bueno, digo, me parece que iba un poco a cerrar
Diana, en función de esto, de comunicar, Sí, destacar. de destacar, expandir. de expandir esta, y de que se esté atento, ¿no? Que por ahí, a veces en el vértigo, ¿no? De nuestro trabajo, en el vértigo de cumplir nuestras funciones, llegan estas convocatorias y no nos detenemos a leerlas, evaluarlas, y la verdad es que son convocatorias muy democráticas, hay que decirlo, muy democráticas, con profesores. Yo he tenido la enorme oportunidad de intercambiar con profesoras que están abiertos y que generan este intercambio y esta recepción, que no necesariamente estaban pensando en gente desde la UNICEN, que también podían ser de otras universidades, de otras regiones. Certo, certo. De Acho hecho, uma grande rede, né? es una gran... De hecho, las prórrogas. Eso iba a decir, de hecho había un vencimiento para el 8 y se extendió hasta el 15, pensando en una convocatoria que pudiera llegar y extenderse y comunicarse de mejor manera. Entonces me parece que esto es, de alguna manera, en este mar de incertidumbres que tenemos, de malestares, de incomodidades, creo que esto que se ha generado desde las políticas educativas de la CAPES, me parece que es altamente significativo y creo también para marcar que hay una diferencia respecto a lo que ustedes transitaron durante la etapa de Bolsonaro. Esto es el producto de otra gestión. Y más allá de que lo hemos charlado mucho con las colegas aquí, de que hay grandes dificultades, de que hay de alguna manera impedimentos, que no es fácil desde el ámbito del poder legislativo poder generar estas acciones. Lo cierto es que se está dando un marco institucional, político, partidario, si ustedes quieren, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo tampoco a la palabra, como para que esto fuera posible y que, bueno, se hayan generado estos intercambios. La tarea es eso, de pensar creativamente en el intercambio. A partir desse intercâmbio, o coletivo se fortalece cada vez más. Creo que sí, creo que es en eso, sentarnos a ver todas esas posibilidades, ¿no? Transdisciplinares y transnacionales. ¿No? Aferrémonos a que eso es posible más allá de situaciones problemáticas que todos conocemos. Exato. Coyuntural. Sí. Esperemos. Sí, Seamos personas de fe. Seamos personas de fe. Coyunturales, esperemos. Menos coyunturales de la que pensábamos, pero bueno, sí, pero creo que efectivamente es un modo de pensar en ese intercambio, porque efectivamente es eso, conocer otras realidades, conocer otras vidas universitarias, otras experiencias, y siempre eso enriquece. Isso soma enriquecedor, Totalmente. fortalecedor, né? Em todos os aspectos, não só da pesquisa, como da docência também. Totalmente. Bueno, si les parece, podemos abrir una ronda de preguntas o de comentarios de quienes nos están acompañando virtual y también presencial. Ahí creo que estaban entrando algunos mensajes. Mensagem? Sí. Ahí está. A ver, vamos a acercarnos. Aquí, que se escucha con interferencia, nos decía Juan Manuel. Valeria D'Agostino nos agradece por la oportunidad, interesante y movilizador lo presentado. Eda Crespo, que está conectada desde Radatili, Eda Crespo, desde la Patagonia, gente. Felicitaciones por el conversatorio y la posibilidad de participar en el mismo desde Patagonia, Argentina. Efectivamente, eso estaba diciendo Eda. Bueno. ¿Alguna pregunta? Tem mais perguntas aí? Yo me metí Eu acho que foram en só. Sí, Perdón. No, estamos para por eso. supuesto, esa es la idea. Es el fin de un conversatorio. Hacerlo de manera muy horizontal. Sí. No, yo pensaba, perdón, quizás lo plantearon y se me perdió en algún momento porque a veces me dificulta seguir porque esperaba
una de las cosas que planteaban en el proyecto es que, bueno, tiene una perspectiva histórica, ¿no? Digamos. Entonces, también me parecía, primero preguntarles un poco eso, digamos, cómo piensan, cómo abordan la perspectiva histórica, pensando básicamente, estaba pensando en una suerte de si el proyecto tiene una suerte de diacronía y sincronía, ¿no? Digamos, pensar en que, digamos, primero la temporalidad, qué periodo abordan y si ha habido cambios o no, sobre todo en estos valores sociomorales que ustedes están midiendo, entre comillas. Midiendo no es la palabra, pero sí tratando de dar cuenta de qué representaciones existen sobre esos valores, porque lo que es interesante pensar que pueden haber cambiado, que seguramente cambiaron los sentidos sobre esos valores sociomorales, ¿no? Digamos, los sentidos sobre el respeto, los sentidos sobre la justicia, los sentidos sobre la solidaridad, ¿no? Me parece que es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordan a eso o cómo lo tienen pensado abordar? Porque a mí me parece interesantísimo. ¿Se entendió la pregunta? Ah, ¿se entendió? No se entendió. Como é que se vai abordar? Sí, digo, desde un aspecto histórico, si hemos pensado, si han pensado también en ese abordaje histórico, poder poner en relación lo que es un enfoque sincrónico y diacrónico, sí, y al mismo tiempo poder pensar cómo, digamos, ¿cómo se puede resignificar? cómo se están resignificando, por ejemplo, ideas como la solidaridad, ¿no? El respeto, la justicia, la autoridad también. No, yo lo pensaba por eso. Claro, porque bueno, son tus, claro. Lo pensaba desde ese lugar. Sí. Porque de pronto referimos a la autoridad, referimos al respeto, referimos a la justicia, pero tienen el mismo sentido, Claro, ¿no? Sim, ¿Cómo sim. adaptarlo? O nosso instrumento, o instrumento que a gente elaborou, parece dar conta disso, né? Quando a gente diz assim, o que justiça representa para você? Né? E por quê? O que convivência democrática representa para você? E por quê? O que mais que tem lá no nosso instrumento? O grau de importância. O grau de importância, né? Que tem esses. Nós trabalhamos com esses 4 valores. Por quê, Edna? Porque eles estão na base dos parâmetros curriculares, que é um documento de diretrizes da educação no Brasil. Então, o nosso recorte ele está baseado aí. Bien. No, estaba pensando, porque además hay un clivaje generacional interesante en el estudio. Claro. E a gente vem também, levantamos a história dos valores. Claro. Nós levantamos a história. Achamos necessário fazer um capítulo justamente para uma sessão, né, para desenvolver essa história dos outros valores. Né? De onde vêm esses valores? Né? Qual é o princípio dele? Né? Para poder chegar até aqui e dizer, olha, estamos entendendo valores sociomorais como isso. E para entendermos melhor a atualidade também. E a atualidade também, porque você está certa quando diz, será que justiça, aquilo que pensamos de justiça, bem lá atrás, é o mesmo? Claro, não. Claro, a esa iba mi pregunta. A hipótese que eu levanto é que não, vamos ver o que é que a gente vai encontrar. Né? Porque na esteira histórica, a gente sabe que há transformações das representações. Né? O que se tinha, por exemplo, de casamento lá atrás, né? Concepção de casamento, não é a mesma que a gente tem hoje. Né? De relações, o que se tinha de entendimento de relações lá atrás, né? Como vai dizer bem o Zygmunt Bauman, né? Ele vai dizer que não é o mesmo. Né? Hoje nós temos aí um esfacelamento, né? Essas relações mais efêmeras, né? Que se desmancham, como ele diz, se desmancha no ar. Né? São muito assim, fugidias. Né? E o que se tinha lá atrás, se a gente se reportar aos nossos pais, né? A gente vai dizer, olha, eles tinham amizades de infância, que cresceram com ele, casou e foram até o final. Né? Será que nossas amizades são assim hoje? Tal cual. Não sei.
lo cual no implica decir que no sea amistad. Sí, Claro. Son más fluidas. Son más Claro, fluidas. sí. Está se falando, não, penso eu, né, que a gente deve ter cuidado até para entender o momento histórico, né, de cada representação. Né? Não é que essa agora das relações sejam péssimas e de lá de trás eram melhores, né? Não se vai fazer, né, esse movimento ao saudosismo, digamos assim. Claro. Né? Mas se entender esse contexto e por que esse contexto, né, ele está produzindo, né, junto com esse sujeito, essa mentalidade, essa forma de pensar, de sentir, de agir. Né? Por que ele está sendo produzido assim? Carolina. Aquí tenemos bueno, les voy a contar, está María Carolina Zapiola, ella es de la Universidad de General Sarmiento, y bueno, con Hola, colega, estoy encantada. ¿Cómo Muchas estás, gracias. Carolina, querida? Carolina es de la Universidad de General Sarmiento, una universidad que también tiene algunos paralelos muy fuertes, Caro, ¿no? Con la Universidad de Pará respecto al público estudiantil que atrae, cómo y de qué manera perciben ese paso por la universidad. Es una preciosa universidad, muy pujante. Y bueno, y con Carolina formamos parte de una red de historia de las infancias, que aquí estamos algunas de nosotras. Carolina nos dice que excelente el conversatorio, gracias por brindarnos tan valiosos elementos para pensar qué significa educar y aprender en las universidades de ambos países en el momento histórico y cómo ambos procesos se vinculan profundamente con los complejos modos en los que se trazan las redes de sociabilidad en el presente. Sí, Caro, ¿querías preguntar algo? Buenas tardes. Miren, la verdad es que escuché muy bien algunas de las exposiciones y en otros momentos el sonido se perdía. Por eso no me animo tanto a preguntar, pero realmente me quedé como muy impactada por un lado por estas particularidades que vos comentabas, Lucía, de la Universidad de Pará, que me hicieron recordar, ¿no? Porque yo a las profesoras, a las estudiantes invitadas, les comento que también trabajamos con públicos que son primera generación de estudiantes, que muchas veces provienen de las clases trabajadoras, ¿no? como perfiles que han logrado ingresar a las universidades gracias a las políticas públicas y educativas que Lucía mencionaba previamente. En realidad, más que pregunta, me quedé con muchos elementos para pensar cómo las nuevas formas de sociabilidad entre los jóvenes, los adolescentes, ¿no? Impactan en los modos de educar, en los modos de aprender y bueno, lo que decías vos también, ¿no? La trascendencia de seguir defendiendo una definición de la libertad para poder seguir gozando de experiencias educativas como las que hemos tenido hasta ahora y que bueno, tan atacadas se encuentran actualmente en la Argentina, ¿no? Como decías vos, ¿no? Como más allá del abatimiento, les agradezco este encuentro. Llegué un poquito más tarde, por eso no escuché totalmente, ¿no? Recién pude ingresar a las 4 de la tarde, ¿no? Como el enorme esfuerzo que implican armar estos conversatorios, ¿no? Invitarse, recibirse, dialogar, cuando los ánimos están un poco por el suelo. Entonces, bueno, sobre todo muchas gracias y no tenía preguntas muy importantes, sino solamente un agradecimiento. Muchas gracias por este espacio. Nosotras, claro, te agradecemos que nos acompañes siempre tan amorosamente, de esas colegas que te acompañan así amorosamente en el recorrido por la profesión. Eso también tiene que ser creo que es una bandera permanente y un motor. Y un motor que nos está sosteniendo también en este contexto de fortalecer el lazo con quien está al lado o con quien está un poquito más lejos y fortalecerlo más. Pero creo que es la clave. Más longe, son lazos y lazos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que se
E um grande